invitarte a que no dejes de correr. Edith daba como ejemplo a esta etapa del año, con las enfermedades, que se cae uno, que se cae otro, que la panza crece, ¿no? La panza crece, le digo a la hermana que está embarazada, y me dice, no puedo. No, la panza que crece las nuestras que comemos. Pero ya estamos a mitad de año prácticamente, ¿no? El mes sexto, ya estamos a mitad de año, ya no queremos esperar al mes 12 para hacer el balance, ya empezamos a hacer ahora a mitad de año, a ver cómo vamos, cómo va la listita de las cosas que hemos anotado. Pero también se siente, ¿no? También se siente en el camino el desgaste. También se siente en el camino el cansancio, también se siente en el camino el desánimo. ¿Cuántas cosas que se sienten en el camino? ¿Se acuerdan el profeta Elías que había ido a esconderse porque estaba desanimado? Y de repente el Señor lo visita y le dice, el ángel de Jehová lo visita por segunda vez y le dice, levántate y come porque largo camino. Él tenía ganas de quedarse echado, tirado, ¿no? Y viste que llegan esos momentos donde queremos que nadie... Ay, muy bien, Rafa. Donde nadie nos moleste, donde nadie nos diga que hay que hacer algo, donde nadie nos recuerde nuestras responsabilidades, donde nadie nos recuerde nuestro compromiso, donde déjenme un ratito, ¿no? Donde queremos quedarnos. Pero es un peligro, es bueno y es necesario descansar. Y no estoy hablando de eso, ¿no? Sí, es bueno descansar, es bueno desconectarse, es bueno hacer las cosas a su tiempo o en su tiempo, pero guarda, ojo con desconectarte, ojo con desconectarte a tal punto que te desconectas de tu fe, que te desconectas de tus hermanos, que te desconectas de tu iglesia, porque cuando te querés dar cuenta, pues es difícil ¿qué? Después es difícil volver, porque claro, no sé qué pasó, no, algo pasó que me sentí así, que me golpeó allá, ¿no? Y estábamos corriendo en la fe, estábamos corriendo con nuestros hermanos, pero por algún motivo pusimos un parate, ¿no? Y yo siempre digo, ponete un parate a vos, pero no le pongas un parate a quién. A Dios. Ponete un parate a vos. Sabé buscar un equilibrio en tu vida, pero no le pongas un parate a Dios, no le pongas un parate al llamado de Dios. No dejes de lado el buscar a Dios. Y el apóstol Pablo nos da un consejo. Es un pasaje muy conocido, el de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Porque te decía, no dejemos de correr. Pero lo importante de esta clave de correr es como tiene el título, ¿no? ¿Vieron el capítulo 12? Dice, puesto los ojos. Hoy, a esta altura del año, en esta temporada, en este tiempo, ¿dónde están puestos tus ojos? Y no habla de los ojos físicamente. Si está usando puestos los ojos en Jesús, es una metáfora. Es donde está tu mente, es donde están tus propósitos, es donde está puesta tu vida, ¿sí? Es lo que te moviliza en este tiempo. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Qué es lo que te está movilizando? ¿Qué es lo que le está dando sentido a tu vida? Y el apóstol Pablo nos va a recordar, apóstol Pablo lo digo porque estoy dando como determinado que es el autor del libro de Hebreos, ¿sí? Pero el autor de Hebreos nos está hablando de alguna manera que no nos olvidemos que nuestro propósito, nuestro motivo de vida, quien nos debe movilizar, debe ser ¿quién? Jesucristo. Mantener nuestra mirada, mantener nuestra esperanza, mantener nuestra confianza puesta en Dios. Versículo 1 del capítulo 12, vamos a ver versículo 1, 2 y 3. Dice, por tanto, nosotros también. Si dice nosotros también, es que antes estuvo hablando de quiénes. De otros. Prestemos atención a esto. Pablo dice, por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por lo tanto, nos aconseja que tomemos acción. Tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Por lo tanto, despojémonos. ¿De qué dice? De todo peso y del pecado que nos asedia. No solo que nos despojemos, sino que también corramos. Y aclara cómo correr. ¿De qué manera hay que correr? Con paciencia. Si hay algo que no podemos perder en la vida cristiana es fácil perder la paciencia con quién. Pero acá no te está hablando de perder la paciencia con el otro. Te está hablando de la paciencia con quién. Con uno mismo. Porque vos no estás corriendo en la vida cristiana compitiendo con quién. Con el otro. Si hay alguien en todo caso con quien uno compite, es con uno mismo.
Soy el mismo que el año pasado, soy el mismo que el mes pasado. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está mi fe en el Señor? Por eso dice, corramos la carrera, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, te decía el profeta, dijo, levántate porque el largo camino te espera. Hay una carrera, hay un camino, hay algo que hay por delante. Pero el consejo es, esta carrera, córranla con paciencia. Porque si uno no la corre con paciencia con uno mismo, tarde o temprano empezamos a juzgarnos. Tarde o temprano empezamos a culparnos. Tarde o temprano empezamos ¿a qué? A señalarnos, a darnos cuenta que no podemos, a darnos cuenta que nos falta un montón, a darnos cuenta que nos caemos y nos levantamos y nos empezamos a cuestionar qué nos pasa a nuestra fe, qué nos pasa a nuestra confianza. Por eso el autor dice, corran la carrera, no las dejen de correr, pero hagan de esta manera, ¿cómo? Con paciencia. Y qué importante es, ¿no? Tener paciencia ¿con quién? Con uno mismo. Hacete así, pobre de mí o lindo de mí. Tenete paciencia. Tenete la paciencia, sí. Porque viste que es fácil, como te decía recién, ¿no? Hablar o pensar en la paciencia que uno le tiene al otro. Pero qué importante es la paciencia que vos te tenés a vos mismo, ¿no? Soportarte, tolerarte, aguantarte, amarte. Y ser paciente con uno mismo. Y se corran con paciencia. Y en el verso 2 aclara, puesto los ojos, corran la carrera con paciencia, pero mirando, con la perspectiva, con la mente, con el corazón. Todas estas expresiones que te estoy dando son un sinónimo de puesto los ojos en Jesús. Porque de nada te sirve correr la carrera. Estamos hablando de la carrera de la fe, ¿eh? No cualquier carrera, no las carreras de tu sueño, la carrera de tu vida, la carrera de la fe. La carrera en donde nosotros como hombres y mujeres somos forjados somos disciplinados a través de la palabra. Y acá el apóstol, el autor de Hebreo dice, háganlo de esta manera, puesto los ojos en Jesús. Él que es el autor y el consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. ¿Cuál será el gozo puesto delante de él? Que le permitió soportar la cruz, que le permitió soportar la vergüenza, la humillación, la muerte, el ser expuesto. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y versículo 3 dice, consideren, lo quería compartir, denme un segundo, acá está. En la NBI, me gusta como decía el versículo 3, así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, ¿para qué? Para que no se cansen ni pierdan algo fácil que puede pasar en la vida cristiana. Algo fácil que puede pasar en la carrera de la fe. Cansarse y sobre todo perder el ánimo. Alguna vez recuerdo haber predicado que una de las armas mortales contra la que trabaja el cristiano es la falta de ánimo. En el libro de Ageo, si hay una palabra que Dios le da al profeta Ageo hacia el pueblo, es que dice, cobrad ánimo. El pueblo estaba desanimado. Estar sin ánimo es estar sin fuerza, es estar sin deseo, es estar sin la motivación correcta que se necesita para algo. Y acá la palabra nos dice, consideren a Jesucristo, nos está hablando de Jesús, aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Pensás que lo que te pasa a vos es mucha más o menos oposición que la que atravesó Jesús? Porque acá nos pone como ejemplo la vida y la persona de Jesucristo. Consideren aquel que soportó, que sufrió, que perseveró frente a tanta oposición de parte de los pecadores. ¿Para qué? Para que ustedes, para que nosotros no nos cansemos y no pierdamos el ánimo. Acá, cuando comenzamos leyendo el versículo 12, el capítulo 12, verso 1, donde dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Claro, nosotros acá estamos leyendo la continuidad, o la continuación, la continuidad sería, la continuidad del capítulo 11, que es donde nos habla, ¿de qué nos habla el capítulo 11 de Hebreo? De la fe. ¿Y a quiénes nombra ahí? A hombres y mujeres que nos fueron a nosotros y que nos son a nosotros ¿de qué? De ejemplo. Cuando el autor de Hebreos nos está hablando, por lo tanto, a ver cómo lo dice,
Por tanto, en la NBI lo dice, déjame ver cómo lo dice, quiero ver otras expresiones. En todas dice por lo tanto, en otra dice por eso nosotros, por lo tanto, por eso, nos está poniendo en conocimiento de lo que viene hablando en Hebreos capítulo 11, de la fe, donde nos habla de Moisés, nos habla de Abraham, nos habla de diferentes hombres que nos manifestaron con sus vidas, con sus obras, con su carácter, la fe que tenían puesta en Dios. Y en el capítulo 12 dice, por lo tanto nosotros también, teniendo una nube de testigos, ellos son nuestros testigos, ellos son los que nos dan a nosotros testimonio de cómo perseverar en qué, en la fe. Ellos son los que nos dan a nosotros ejemplo, motivo de cómo caminar, de cómo correr esta carrera que hoy nos toca correr, pero con una gran diferencia a la de ellos. Todos ellos son, siempre que se habla de Hebreos capítulo 11, se habla de la galería de los héroes de la fe. Pero hablamos de gente de fe del otro lado, ¿de qué? De la cruz. Una fe en donde ellos no tenían, como nosotros tenemos, al consumador, al autor y consumador de qué? De la fe, que para nosotros ¿quién es? Jesucristo. Ellos no lo conocieron, ellos no vieron. Si bien predicaron, testificaron, se les fue revelado, los profetas hablaron de que iba a venir, pero ellos no lograron verlo. Fíjate, es más, en el versículo 38 del capítulo 11, mirá lo que dice, hablando de los héroes de la fe. Dice, de los cuales, después de que nombra a algunos que taparon boca de leones, ¿no? Que pasaron por el fuego y no se quemaron, pero también te hablan de algunos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Verso 38 dice, de los cuales el mundo no era, ¡wow! El mundo no era digno de estas personas, de estos hombres, de estas mujeres que manifestaron una fe gloriosa. Una fe como grandiosa, una fe que nos es de ejemplo ¿a quién? A vos y a mí. Ellos sin haber visto a Cristo. Ellos sin haber presenciado el milagro de la cruz. Imagínate vos y yo, que tenemos a Cristo, que luego de ser crucificado, luego de haber estado muerto durante 3 días, resucitó, salió de la tumba, la dejó vacía. Caminó con los discípulos evidenciando o dándole la seguridad de las promesas. Imagínate, ellos no pudieron ver nada, no conocen nada de todo esto que vos y yo conocemos, experimentamos, vivimos, tenemos en la palabra. Nuestra fe está fundamentada en la persona de Cristo. Pero dice, tenemos estos testigos, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, quiere decir que su fe, ¿no? Quiere decir que su fe les dio honra, les dio gloria, ¿no? Los caracterizó, les dio buen testimonio. La fe de ellos les dio buen nombre. Recordamos sus vidas por la fe, porque confiaron, porque perseveraron. Porque tal vez muchas veces claudicaron o habrán pensado en dejar, pero se fortalecieron. La palabra, si hay algo que dice de una y otra vez, es que se fortalecieron en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Tuvieron fe en el Señor. Y dice, presta atención, verso 39. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? ¿Para quién proveyó algo mejor? Decía algo mejor. Algo mejor. Algo mejor tiene Dios para vos y para mí. Algo mejor tiene Dios para vos y para mí si nos mantenemos como corriendo con paciencia, porque hay claves. No es correr de cualquier forma y a cualquier costo. Es correr con paciencia, es correr con los ojos puestos, pero también es despojándonos. 3 cosas que nos pide el autor. Y considerando. ¿Considerando qué quiere decir? Teniendo en cuenta. Considerando la vida de ¿quién? De Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Tenemos una nube de testigos que nos da ejemplo, que nos muestran. Hombres que nos pueden... La palabra testigo siempre digo, ¿no? Viene del griego mártir, que significa alguien que da la vida por aquello que cree. ¿No? Alguien que da la vida, que da testimonio hasta con su propia muerte. Y hermanos, en Hebreos capítulo 11 están las vidas de aquellas personas que hasta dieron sus vidas por la fe, por el Señor. Y nos dan ejemplo.
Tenemos ahí hombres que nos pueden decir, yo me anoté alguna frase acá. José nos puede decir, yo sufrí, pero vencí a pesar de la injusticia. ¿Pasó injusticia, José? ¿Cuántos de los que estamos acá pasamos injusticia? Pero pastor, yo oro y Dios no hace nada. A veces pensamos que oramos y porque le oramos que Dios va a hacer lo que nosotros le pedimos cuando nosotros querramos. Y siempre te digo, ¿cuántas cosas que nos pasan hasta son instrumentos de Dios para forjar en nosotros qué? Carácter, fe. Dios quiere forjar en vos y en mí un hombre y una mujer de qué? De carácter, de fe, de disciplina, de perseverancia. Hola, ¿cuánto le falta algo de esto que estoy nombrando? Entonces, las injusticias que muchas veces vengan o nos toquen atravesar en parte de la vida, como las atravesó José. Y José no andaba buscando a ver en qué fallé, a ver en qué pequé, porque la Biblia dice que Jehová estaba con José. Y a pesar de que Jehová estaba, las injusticias los atravesaba. Hermanos, corramos con paciencia que muchas veces nos toque vivir situaciones de injusticia en la vida. Acá José nos puede dar ejemplo, yo sufrí injusticia. Daniel y sus amigos nos pueden decir, yo sufrí el destierro. Nos sacaron ¿de dónde? De nuestra tierra, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y fueron llevados a una tierra lejana, pagana, y no fueron. Bueno, ellos eran hijos de la realeza, de gente noble, y se vio en ellos que eran personas preparadas, pero fueron llevados cautivos, ¿o no es así? Fueron llevados presos, no fueron llevados de vacaciones. Perdón que se me seca la garganta mucho, la lengua. Pero nos habla, ejemplo nos da Daniel y sus amigos, de que ellos fueron desterrados, pero a pesar de eso, a pesar de haber llevados a una situación o a un lugar donde no querían estar, a pesar de haber atravesado que no estaba en los planes de ellos, pero aún así ellos nos pueden dar ejemplo de que perseveraron, de que confiaron, de que mantuvieron su fe puesta en ¿quién? En Dios. No, lo vemos en el primer capítulo y capítulo tras capítulo nos muestra cómo Daniel y sus amigos se rehusaban ¿a qué? A negar. ¿Se rehusaban a qué? A fallar. ¿Se rehusaban a qué? A dejar de mantener sus ojos. No puedo decirte Jesús porque no lo habían visto. Pero tenían sus ojos puestos ¿en quién? En Jehová, en su Dios. Porque allí dice la palabra, cuando le quisieron dar comida para que coman, dice que Daniel dijo, no nos queremos contaminar con la comida del rey. Danos de comer esto. Y dice que los hallaron como 10 veces mejores. No solo esto, a los amigos de Daniel dicen, vení, hay que adorar a la imagen. Dice, no, nosotros no la vamos a adorar. Mirá que si no la adoran, lo van a tirar lo van a tirar al horno de fuego. Y los amigos de Daniel que dicen, no importa, Dios nos puede librar. Y si no nos libra, nos achicharremos ahí adentro, que haremos quema. Y vemos que Dios puso su mano. ¿Pero por qué? Como te estoy diciendo, tenemos una nube de testigos. Profetas como Jeremías y Elías, que también fueron perseguidos, fueron maltratados por el pueblo de Dios. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Noé, hay una expresión en el Génesis donde habla de que Noé vivía en medio de una generación llena de maldad. Y vos por ahí a veces también nos pasa lo mismo, ¿no? Nos quejamos del entorno, del contexto, de la familia, del barrio, del trabajo, del país, del mundo que nos toca vivir. ¿Y qué va a pasar acá con la agenda del 2030? Viste que tanto hablan todo de la agenda 2030 y lo que va a pasar. Y ya empezamos a especular si el anticristo está en la agenda, si la hizo él o no. Vivir en medio de una generación llena de maldad. Pero aún en medio de la maldad, hola, escucha esto, aún en medio de una generación llena de maldad, aún en medio de una generación que rechaza a Dios, aún en medio de una generación que lo cuestiona todo, hay hombres y mujeres que se mantienen con los ojos puestos en Jesús. Aún en medio de una generación donde estás escuchando voces todos los días, voces a toda hora, pero hay gente que se mantiene escuchando la voz de ¿quién? Eso es lo que te mantiene con los ojos puestos en Jesús. Hermanos, la carrera, el autor de Hebreos nos habla de esto, ¿no? De que corramos con paciencia. Ya te dije el ejemplo de estos testigos que nos han dado, hombres y mujeres que dieron su vida manteniendo la fe en Dios. Pero ahora viene el consejo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es la palabra asedia? Que nos acecha, ¿qué más? Que nos acorrala, de todo peso y de todo pecado que nos
Perdón, aprovecho que eso. Que nos... ¿Qué importa? Que nos arrastra, que nos agarra. ¿Qué te está agarrando? ¿Qué te está agarrando esta mañana? Que tenés que hacer caso a este mensaje de ¿qué? De despojar, porque la palabra despojar es quitarse, sacarse. Y es muy fácil decir, Señor, quita de mí esto. El domingo, el lunes, Señor, quita de mí esto. Estás sordo. El martes, Señor, quite. Y siempre estamos pidiendo a Dios que lo quite. Acá el autor dice, oren para que Dios se los quite. ¿Qué le está diciendo? Despójense. Hermanos, hay algo, hay una determinación, hay una decisión que te corresponde tomar ¿a quién? A vos y a mí. El despojarnos de todo peso. Todo aquel... Vieron que... Ahora no pero cuando estaba el corredor Usain Bolt, ¿se acuerdan? El corredor más veloz del mundo y toda la historia. Yo me acuerdo que con él escuchaba hablar que hasta las zapatillas tenían que pesar lo menos posible. No sé cuántos gramos, con qué material se hacían las zapatillas, porque cuanto más livianita era la zapatilla, más velocidad podía tener. Y vos decís, tanto por una zapatilla, te cuidás comiendo, haces ejercicio, y me vas a decir que la altura de la zapatilla con el material. Sí, porque habla de que cuanto menos peso tiene el cuerpo, ¿no? Más ágil, más velocidad, menos agarra el piso y cuántas cosas, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Cuántas cosas y uno parece que hay cosas que son insignificantes, pero cuántas que son cosas que son un peso, son una mochila, son un abrigo, son algo que nos impide de alguna manera ¿qué? Correr, y correr como cantábamos en esta mañana, libre, y de paso que estamos en invierno, y de paso que hace frío, y de paso que estamos en familia, agarremos a los chicos y hagámoslos celebrar con nosotros. ¿Me escuchan decir esto? Siempre. Hagámoslos parte, que ellos disfruten. Allí a los adolescentes, a los jóvenes, a los grandes, a los chicos, mujeres. A Andy no las amarré mucho porque está embarazada. Vos lo ves a Tito, está al costado, pero Tito está danzando ahí también con su bastón. A Mabel vos la ves allá sentada, pero ella hace así. No, Mabelucci, que hay algo, no tanto. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Celebrar, tener la libertad de disfrutar. Tener la libertad de disfrutar quienes somos en Cristo. Y esto de que somos iglesia, el ser iglesia. Y vos decís, bueno, pastor, a mí me gusta, usted quiere que bailemos, a usted le gusta. Yo siempre digo lo mismo. Entendamos el sentido de por qué y para qué y por quién lo hacemos. Porque yo siempre digo lo mismo. Acá en el contexto de iglesia nos veo muy quietitos. Pero a veces en otro contexto los veo alegres y moviéndose. Entonces, ¿cómo no movernos? ¿Cómo no celebrar? Porque tiene que ver con un espíritu. Tiene que ver con el espíritu, con lo que hay ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestro interior. Y ahí dice la Biblia, nos muestra, qué exagerado que era David, tanto por una victoria. Dice que David venía de la victoria y venía ¿qué? Danzando y ¿qué? Y sacándose la ropa, pará, loco. Al punto tal que Mical, una de sus mujeres dijo, cuán honrado ha quedado el rey, despojándose de sus ropas delante. Claro, la tipa estaba celosa, porque todos estaban viendo los músculos de David, los brazos. Claro, la tipa se había puesto celosa, este es mío, ¿no? Y está mostrando, que está en la playa, y venía despojándose, ¿no? Hermanos, disfrutemos, celebremos, corramos ¿con qué? Con paciencia, pero con gozo. Con paciencia, pero lleno de gozo, de alegría. Porque es lo que la palabra de Dios, entonces, ¿de qué te tenés que despojar? La carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No se trata de quién llega más rápido, de quién llega primero. Porque te dije hace un rato, no corremos ni estamos compitiendo contra quién. Contra otro, sino contra uno mismo. Entonces es una carrera de resistencia. ¿Cómo está tu resistencia en esta mañana? Por eso decíamos cuando terminamos de alabar, en los brazos de papá, ¿qué hay? Gozo, seguridad, paz. Tal vez para poder resistir necesitamos estar en los brazos de papá. Para poder resistir necesitamos confiar en la palabra que Dios nos da. Para poder resistir necesitamos ¿de quién? De la compañía de quién? De nuestro hermano, de la familia de fe, de aquel que ora, de aquel que nos da una palabra de aliento, de aquel que nos sostiene.
de aquel que de alguna manera está pensando, aunque sea un poquitito, ¿en quién? En nosotros, orando, acompañándonos. Hermanos, la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, donde no competimos con el prójimo, sino ¿con quiénes? Con nosotros mismos. Y esto que el autor de Hebreo dice, despojémonos de todo peso. Yo me anoté algunas características, cuántas cosas que nos pueden llegar a hacer peso en la vida y que necesitamos quitar. Por ahí Dios necesita seguir trabajando. Viste que te decía, Señor, sacame esto, Señor, y Dios no lo saca nunca. Pero cuántas cosas que vos tenés que tomar una decisión. Por ejemplo, ¿cuántos seguimos mirando para atrás y echándonos la culpa? Cham. ¿Te seguís echando la culpa de algo? Estás ahí, viste, ¿cómo se dice? Dándote latigazo, por una mala decisión. Yo siempre digo, ¿podemos revertir el pasado? El pasado ya está. Lo bueno está hecho y lo malo mal hecho está también. ¿Lo podés cambiar? No. Pero emparate hoy, porque de acá en adelante, de lo que hoy sos en Cristo, y aunque no, pero el pasado también estaba en Cristo, bueno, pero te vas construyendo en el Señor te va perfeccionando. Lo bueno es que escuches, obedezcas y cambies, tomes decisiones, determinación. ¿Por qué vivir echándose culpa? ¿Por qué vivir agarrado a la culpa, al dolor, a los miedos? A los miedos. ¿Cuántas veces necesitamos seguir, ¿no? Sacando de la mochila miedos que siguen estando presentes? Miedos que siguen estando presentes. Estoy empezando a dar un ejemplo, pero no lo puedo dar. ¿Cuántos miedos que tenemos a situaciones que podemos atravesar? Que vayas a saber por qué algo lo despertó. Tal vez nadie te dijo nada, pero viste que nuestra cabeza nos lleva a pensar por si las dudas. ¿No? Por si las dudas. No lo voy a contar. No, Carlos, no. No, miedos, rencor, falta de perdón. Porque también, hermanos, todas estas cosas, si nosotros no las sacamos, hola, pero pastor, ya lo perdoné el año pasado. Upa. ¿De qué te ríes, Mael? Ya lo perdoné el año pasado. ¿Y cuántas veces lo? ¿Qué te sacó el Señor? Pensé que me decía que te lo sacó el Señor, que tenías ahí algo que te era un estorbo y que el Señor te lo sacó. No. El rencor, el dolor, ¿eso decís? ¿Cuántas cosas que necesitamos, no? Que el Señor nos saque y también nosotros dejar de lado. Esto del rencor, del dolor, de la falta de perdón. Y sí, pastor, y sí, pastora, y sí, hermano, necesitamos perdonar las veces que sea. Y el día que querés dejar de perdonar, estás en tu derecho. No sé si la palabra es que estás en tu derecho. ¿Podés hacerlo? Sí, pero vas a ver que la falta de perdón va a traer consecuencias. Vas a decir, hasta acá llegué. Vas a querer cortar, vas a querer romper, vas a querer dejar. Y sí, vas a escuchar las voces de uno y las voces de otro. En las voces del mundo te van a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando? ¿Hasta cuándo vas a...? Y imagínate a Jesús si le hubiese dicho ¿hasta cuándo? Por eso dice considerad. No te dice considerad el consejo de tu amiga, no te dice considerad la vida del otro, fíjate lo que hizo. Te dice que consideremos ¿a quién? Al Señor. Consideremos al Señor, considerad a aquel que sufrió tal contradicción para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta que vuestro ánimo no se canse. No pierdamos nuestra fe, iglesia, no pierdamos nuestra confianza, pero también necesitamos no solamente sacarnos cosas que nos pesan, sino también necesitamos sacarnos pecado. Vos fijate que es muy loco este pasaje bíblico porque habla de despojarnos del peso, pero también nos dice a nosotros despojarnos del pecado que nos tiene como agarrados, tomados, asediados. Y esto va muy en línea con lo que Jesús le dice a sus oyentes cuando el otro día, ayer lo compartía también, creo, cuando predicaba en La Plata, si tu ojo te es ocasión de caer, te dice que lo arranques, que lo saques. Jesús no te dice, vení que yo te lo voy a sacar. Te está diciendo que lo saques ¿quién? O sea, que seas determinante vos con aquello que te hace ¿qué? Caer. Con aquello que te hace ¿qué? Pecar. Tenés que ser determinante. Este es el consejo que te da la palabra. ¿Para qué? Para que puedas correr con paciencia. Para que puedas caminar con la mirada, con los ojos puestos en el Señor. Pero es tu decisión. Vos tenés que ser determinante. Tenés que dejar, como prediqué hace poco sobre Sansón, que le sirvió. ¿Se acuerdan? De Sansón, que le sirvió de juguete a los filisteos.
Y habíamos hablado en esa prédica, yo hablé de cómo cuando nos metemos y cómo cuando dejamos puertas abiertas y el pecado entra en nosotros, le terminamos sirviendo de juguete al diablo. Bueno, acá hay un consejo, despojémonos del pecado. A veces no sabemos cómo empezó, pero ahí está. A veces no sabemos qué puerta dejamos abierta. Si fue una palabra, si fue una actitud, si fue una foto, si fue una imagen, si fue un video, si fue una charla. Porque el diablo penetra por donde él quiere, donde él ve una puerta, entra. ¿Aún por un qué? A un pensamiento. Aún por un pensamiento el diablo entra y puede dar a florecer un pecado. Debemos determinarnos, ser determinantes con el pecado. No debemos darle la mínima concesión. No permitas que el pecado gane lugar. Y si ha ganado lugar, terreno en tu mente, en tu vida, en tus relaciones, hermanos, es tiempo. Siempre te digo lo mismo. Hace 30 años atrás, hablar del pecado era temblar, porque uno se sentía, expuesto, avergonzado. Pero qué bueno que logramos entender que Jesús vino ¿para qué? Para sanarnos. Y no, cuando hablamos de sanar, uno piensa en la enfermedad física. El pecado es una enfermedad. Y vino a sanarnos de la enfermedad del pecado. Y qué importante tiene que ver con nosotros, de que a veces, como te decían años atrás, por ahí hablar de pecado era que nadie se entere. Sí, nadie quiere que se divulgue el pecado de uno. Pero qué importante es que puedas tener una mente y un corazón abierto y dispuesto para entender que, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los hermanos que te señalan? Ni yo te juzgo, ni yo. Vete y no. Deja de lado el pecado. Deja de acceder a eso que te seduce. Deja de dar el brazo a torcer a aquella tentación. Porque el diablo entra, pero cuando el diablo entra y vos no lo echás, cuando vos no lo restringís, cuando vos no abandonás, empieza a tomar cada vez más lugar de tu mente, de tu corazón, de tu familia, de tus relaciones. Hola. Y el pecado empieza a pudrir, ¿no? A pudrir, a ensuciar, a lastimar. Porque donde hay pecado, hay muerte. El diablo empieza a poner muerte en nuestra vida. Hermanos, la carrera de la fe no es una carrera que se corre mirando hacia atrás, sino que se corre ¿cómo? Mirando hacia adelante. La carrera que tenemos por delante, dice, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha esto. Si el presente trata de juzgar tu pasado, perderá tu futuro. ¿Escuchaste? Dice, si el presente trata de juzgar, como te decía, no trate de juzgar, no trate de vivir agarrada a la culpa del pasado. Si tu presente juzga tu pasado, quien lo va a sufrir, quien va a sufrir las consecuencias, ¿quién va a ser? Tu futuro. Necesitamos aprender, como te dije, a perdonarnos, a darnos una oportunidad, a correr con la clave que nos dice la palabra de Dios, a correr con paciencia, con paciencia. Alguien dijo, el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Ay, no me gusta, pastor. A mí tampoco, pero es una realidad. Cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de aquellas situaciones que el Señor nos permite pasar para moldearnos. No reconocemos que la palabra de Dios nos dice que somos barro en manos de ¿qué? Del alfarero. Vosotros, al Dios le dice a Israel allí a través del profeta Jeremías, vosotros sois como el barro en las manos del alfarero. Y dice, ve el trabajo que hace el alfarero. Y yo siempre digo, lo hemos romantizado de este lado de la gracia, esto del barro y del alfarero. Porque lo que Dios le está diciendo al profeta, anda a ver lo que le hace el alfarero. Y dice que se le echó a perder la vasija. ¿Qué hizo? La rompió. Y Dios le dice, bueno, eso voy a hacer yo con ustedes. Ustedes se echaron a perder. Israel se echó a perder. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Y claro, siempre digo, queda muy romántico de este lado de la gracia. Yo soy ¿cómo dice? Yo soy el barro. Y nos suena muy lindo, ven y moldéame. Claro, andá a ver cómo lo moldeó a Israel. Permitió que vinieran los babilónicos, los permitió que los llevaran cautiverio. Bueno, ya les hablé de Daniel, que la destrucción sea quemada a fuego, que gente sea muerta, que sean desterrados. Eso significa ser barro. No, entonces no canto más eso, pastor. Claro, cuando vos le estás diciendo yo soy el barro y vos eres el alfarero, le estás diciendo, Señor, si me tenés que romper porque hay cosas que no van, rompeme y haceme nuevo. ¿Y con qué te va a romper Dios? ¿Qué cosas va a permitir Dios que te rompan?
que te rompan la mente, los pensamientos, el corazón, los hábitos, costumbres que tenemos. Porque esta tiene que ver con la frase, el sufrimiento es el campo de adiestramiento, el sufrimiento es el campo de preparación. ¿Para qué? Para alcanzar madurez. Hola, ¿cuántos quieren madurar en Cristo? Amén. Queremos crecer, queremos madurar, pero claro, crecer y madurar tiene sus costos, ¿no? Tiene sus costos. Y ese costo tiene que ver con ser perfeccionado. Pero claro, acá está el consejo, corramos. No dejemos de correr. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice esto, Filipenses 3:12. No es que lo haya alcanzado. No es que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, dice, sino que prosigo. Esto de no me detengo. Esto de que si me caí, me volví a levantar. Que si en algún momento me desenfoqué, me volví a enfocar. Dice, prosigo, dice, por ver si logro, otra vez la palabra asir. A ver si logro agarrarme o agarrar aquello por lo cual también fui asido. Si logro agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas hace? Una a la vez. Una cosa hago, no 5, 10 o 20. Una cosa hago, dice. Olvidando lo que ciertamente queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. En hebreo, muy parecido a despojémonos de todo pecado, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos ¿por dónde? Por delante. Las mismas palabras en otro contexto, de otra manera, pero olvidando lo que ciertamente queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Con esto tiene que ver con que corramos con paciencia la carrera de la fe. La carrera de la fe no depende solo de iniciar procesos, porque vivimos hablando de procesos, pero todo proceso que se inicia también se debe. ¿Me escuchaste? Porque paso por un proceso. Vivimos empezando y vivimos pasando por procesos, pero todo proceso que se inicia es todo proceso que también debe tener un tiempo de que finalice. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos trabajar en esas cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para mantener la mirada puesta en Cristo. El libro de Apocalipsis nos dice, al que venciere le daré. ¿Cuántos quieren vencer en esta mañana? Al que venciere le daré la corona de la vida. Los testigos no son solo los que nos dicen que se puede correr la carrera, sino que también se puede terminar la carrera. Los testigos que vimos en Hebreos 11, de quien hemos hablado, ellos nos muestran que esos procesos se inician en poner la fe, en poner la confianza, en aceptar el llamado, en aceptar el desafío que Dios pone para sus vidas. Pero no solamente dieron comienzo, también terminaron. Terminaron como venciendo. Por eso los tenemos, ¿no? Como esa nube de testigos. Porque vencieron los procesos que iniciaron. Y si estás pasando por algún proceso donde tu fe, tu confianza en Dios, donde tu integridad, cuántas cosas pueden estar siendo puestas a prueba. Hey, deja que Dios te acompañe y que puedas terminar, que puedas vencer, que puedas superar ese proceso. Hermanos, la carrera no depende de métodos, no depende de técnicas, depende de disciplina. ¿De qué depende? De disciplina. Es el apóstol el que da el ejemplo. Y quiero leerte 1 Corintios, capítulo 9, 3 versículos nomás. 1 Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. El apóstol Pablo, de una forma permanente, siempre utiliza como ejemplos para la vida cristiana la carrera, el tema de la carrera, de la lucha, el tema de la pelea, el tema de todo lo que tenía que ver con lo deportivo y con la guerra. Pablo son imágenes, son figuras que siempre las tiene presentes, ¿sí? Para darnos ejemplo de cómo nosotros los cristianos necesitamos tener o tomar algunas características, ¿sí? Para nosotros, en nuestra fe cristiana, en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida cristiana, podamos perseverar, podamos vencer, podamos llegar, ¿no?, a la meta. Y acá utiliza este ejemplo en el verso 24 del capítulo 29, del capítulo 9, 1 Corintios. Dice, ¿no saben que los que corren en un estadio
Todos a la verdad corren, pero ¿cuántos? Uno solo se lleva el premio. Dice, corran de tal manera que lo obtengan. Acá no es que el premio se lo lleva uno solo, está dando ese ejemplo. Corren con esa intención. Nosotros tenemos que correr con esta intención ¿de qué? De ganar el premio, de alcanzar la meta. Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26. Así que yo, dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como hacia la nada. De esta manera corro, dice, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien le da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido ejemplo, habiendo sido precursor para otros, yo mismo venga a quedar como eliminado. El apóstol se pone como ejemplo. Por eso te dije la carrera de la fe no depende de métodos y de técnicas, sino de ser disciplinados en el Señor. La disciplina, acá mandan ustedes la disciplina del cristiano de los no dejando. Y con esto finalizamos. Los no dejando de la Biblia. Hebreos 10:25 dice no dejando de congregar. Hola, ¿es parte de la disciplina cristiana? ¿Dónde vas a recibir palabra? ¿Dónde vas? No, pero lloro en casa. En GPS hay algo que enseñamos y nos están escuchando decirlo durante todo este año con la pastora y a mí. El otro día la pastora hablaba con una hermana por celular y me reía los audios. Esto de que estamos queriendo dejar en claro cuál es el ADN que tenemos como iglesia. El ADN es nuestra forma de hablar, el ADN es nuestra forma de predicar, el ADN es nuestra forma de leer la palabra de Dios, el ADN en las doctrinas que profesamos. Y en ningún momento nosotros enseñamos que cuando vos estás mal, tómate tu tiempo. Deja que Dios te hable en tu casa. No, cuando vos más mal estás, es cuando más necesitas venir. Pastor, sí, cuando vos, porque es como te dije, de repente después no sabés por dónde entró, qué pasó, cómo llegó, pero dejaste que un pensamiento, ¿no? Haga un pequeño nido y ese nido da fruto, un montón de cosas. Entonces los no dejando tiene que ver con no dejando de congregar. La familia de la fe no es perfecta. Para aquellos que siguen sosteniendo y pensando, no, bueno, pero el hermanito, y se la pasan señalando, no entienden nada de Biblia, perdona, y hayan sido lo que hayan sido antes de llegar a esta iglesia, quien sea. Lo digo, y muchos saben, algunos te van a pensar, diciendo el pastor. Porque hay gente que se jacta de conocer de la fe, de saber de Dios, pero entra acá y dice, pero la hermana Di, usted vio, pastor, pasó adelante y danzó. Pecadora, ¿no? Y así estamos juzgando la vida de quién, de los demás. Bueno, quien no entiende estas cosas no entiende la palabra de Dios, ¿no? Justo estaba entre esta palabra y otra donde el apóstol Pablo dice, dejen de juzgarse el que come porque come, el que no come por no come, porque el reino de Dios no consiste ni en lo que comen, ni en lo que beben, sino en justicia, paz y gozo. Y hagan todo lo que tiene que ver con esto. Justicia es hacer lo correcto. Paz es lo que generamos. ¿Cuántas relaciones se pierden por falta de qué? De paz. Pero porque estamos juzgando lo que come, lo que no come, lo que tiene, lo que no tiene, lo que toca, o si hace como yo creo que tiene que hacer o no. Y es más, nuestra fe o nuestra espiritualidad, en vez de descansar en que lo que nosotros hacemos, descansa en lo que hacen quienes. Y no tiene nada que ver con eso. Tu fe depende de vos. Cuando vos entres al cielo, Dios no te va a pedir que vos rindas cuentas por quién. ¿Por tu hermano? Va a pedir que vos rindas cuentas por lo que hiciste. ¿Fuiste de los que contribuyeron con qué? ¿Con la justicia, con la paz y con el gozo? Tenés que pensar. Entonces, hermano, no dejando de congregar, no dejando de orar los unos por los otros, no dejando de hacer el bien. Gálatas, según tengamos la oportunidad. Y a veces tenemos la oportunidad, pero estamos negados. Según tengamos la oportunidad de hacer el bien. Como decía,
Gracias a las hermanas por el servicio que hicieron ayer, que escuchaba a Cintia halagándolas por la dedicación, pero sí, y a los muchachos que estuvieron trabajando ayer, a Santi, a José y a tantos varones que viven trabajando, y a los hermanos que limpian la iglesia todos los días, y a los que están poniendo su granito de arena. Ahora, siempre está el que está mirando a ver qué granito pone el otro. Hola. Vos preocupaste por el granito que ponés vos. Y hacelo como. Si tenés oportunidad, hacelo. Porque a mí no me vas a rendir cuenta. Pero Dios te va a decir, te he dado oportunidades. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? No, pero fulanito ya está. Para arriba o para abajo, no sé. Pero vos, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque siempre ponemos en nuestra boca, hay alguna justificación. Según tengamos necesidad, dice, nosotros hagamos el bien. Según tengamos oportunidad, hagamos, no nos cansemos de hacer el bien. Y el apóstol dice, corran de tal manera. Te daba este ejemplo que dice, así yo corro de esta manera, no como la aventura. Hay 3 versiones que me anoté, dice, corro de esta manera, corro con propósito. Lo dice en la NTV. En la Dios habla hoy, dice, corro de esta manera, no corro a ciegas. ¿Alguna vez trataste de correr a ciegas? Te rompes todo. ¿Pero intentaste por lo menos caminar a ciegas? A mí me gustaba mucho cuando era más chico, ¿viste? Taparme el ojo, ponerme una venda y ir caminando, aprendiéndome de memoria el espacio para allá a la sillita y esquivar las cosas, pero donde te pegaste en el tobillo, donde te pegaste en la canilla algo, en la rodilla, ¡ay! Empezás a saltar y te cae la lagrimita acá. El apóstol dice, no corremos a ciegas. En la vida cristiana no podemos correr a ciegas, corremos con los ojos de Jesús. Si miramos a Él, si permanecemos nuestra fe, nuestra mente, nuestra mirada puesta en Él, corremos a través de los ojos de Jesús. No corro a ciegas. Y en otra versión la NBI dice, no corro como quien no tiene meta. ¿Cuántos tienen meta en esta mañana? ¿Tenés meta? ¿Cuál es tu meta? Y yo quiero comprar mi casa. No, hermano, no estoy hablando de eso. Mi meta es ser como Jesús. Todos los días un poquito más. Un poquito más parecerme a Él. ¿Cuesta? ¿Es fácil ser como Jesús? No. Pero el apóstol nos da ese consejo. Consideren a Él que tuvo la cruz por delante y menospreció lo propio y se sentó a la diestra de Dios, dice. Considérenlo aquel que sufrió tal contradicción. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué no te pones en pie? Hey, ¿cómo estás corriendo? ¿Cómo estás llegando a esta altura del año? Cansado, cansada, desanimado, sí. Tratando de que nadie lo note. Hey, ¿viste cuando tratamos de que nadie lo note? Y puede pasar, ¿no? Una sonrisa puede maquillar algo. Podemos llegar acá y maquillar con, bueno, tomo aire. Pero salís de acá y te acompaña quien sos. Te acompaña tu otro yo. Ese que quisiste dejar en la puerta. Pero corramos de esta manera, corramos con los ojos puestos en Jesús, corramos con paciencia ¿con quién? Con nosotros mismos. No te culpes, deja el pecado, abandoná todo aquello que te está haciendo peso en tu vida y que en esta mañana puedas ser renovado, porque si hay algo que tiene propósito en esta palabra, ese es el de ser renovados para poder seguir corriendo con perseverancia. Amén. Señor, en esta mañana bendecimos tu palabra.